Sonoro. Templo de Huesos y Guerra Civil. Premonición. Alex Garland es uno de los cineastas más inclasificables con los que cuenta la industria del cine en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los proyectos en los que se involucra cuentan siempre con su sello, uno que paradójicamente puede identificarse, pero no es sencillo definir. En los últimos 2 años tuvimos 2 de esos proyectos en cine a través de 3 películas. Primero llegó Guerra Civil, escrita y dirigida por él, y después se estrenaron Exterminio Evolución y Exterminio Templo de Huesos, en las que fungió como guionista. Las propuestas se ubican en mundos alternos al nuestro, quizá en el futuro, pero al revisar estas 3 películas salta ante nosotros algo que las une. Prácticamente cuentan la misma historia, pero de forma muy distinta, y por si eso fuera poco, es una historia muy parecida a la del mundo en el siglo XXI. Es verdad que Guerra Civil, Evolución y Templo de Huesos se parecen tanto. Para responder, invitamos a este podcast Cine Garage a Edna Campos Tenorio, directora de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y experta en fines del mundo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo, el cine. Mi queridísima Edna Campos, te saco de tus actividades cotidianas, muchísimo trabajo, sé que lo tienes, para hablar de cine de verdad, así de fácil lo voy a poner. Bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Démosle a Guerra Civil, démosle a Templo de Huesos, en medio está la otra Exterminio. Bienvenida de nuevo a nuestros micrófonos, gracias por venir al podcast, Edna. No, muchas gracias a ti, Eric. Ya sabes que para mí siempre es un placer estar aquí en Cine Garage y por supuesto platicar contigo y pues con toda la audiencia que tiene este podcast, que yo sé que es mucha, y además que siempre presenta grandes episodios. Cada episodio es una delicia. Todo eso gracias a nuestras invitadas y nuestros invitados, por supuesto. Yo qué, este es el momento, nada más déjenme recordarles, este es el momento para suscribirse al podcast Cine Garage. Denle ahí al botón suscríbanse, de verdad nos ayuda mucho saber que están con nosotros, les invito a que lo hagan, no cuesta nada, háganlo, igual también a las notificaciones, ahí está la campana, denle clic y acérquense todavía más al proyecto Cine Garage que ofrece para todo mundo, que es un poco la idea. Y hablando de para todo mundo, nunca hemos dejado de hablar de cine de horror, de cine de ciencia ficción. Y ahora que vamos a hablar primordialmente de Templo de Huesos, aunque como lo dije en la introducción, nos vamos a acercar a Guerra Civil, no sé, tomando en cuenta que a Alex Garland le gusta jugar con estos 2 géneros, no sé dónde pondríamos a Guerra Civil y dónde pondríamos a Templo de Huesos. ¿Son terror, son horror, son ciencia ficción? Son una mezcla de cosas ya en un mundo donde los géneros no solo han dejado de importar para bien, sino que pueden estar 6, 7, 8 presentes en una sola película. Tú que la tienes todavía más fresca que yo, hablando de Templo de Huesos, Edna, ¿cómo podríamos definir a la película? Yo creo que es una, bueno, es ya podríamos decir que la distopía es un género casi, ¿no? O sea, ya es algo, que se ha trabajado, bastante en el cine, ¿no? O sea, ahora de que desde los distintos géneros, puedes ver que son, dramas muy fuertes, o o películas de terror, o películas de ciencia ficción, y pues, como bien lo dices, todo depende también de el enfoque, ¿no? Que se le da. En el caso de Templo de Huesos, yo la veo como una película de terror, ¿no? Sí la veo como una película de terror, más que de ciencia ficción, y me atrevería a decir que ya es como una película de terror social, ¿no? O sea, tomando en cuenta lo que estamos viviendo, digo, es una película mucho más cercana al fantástico, ¿no? O sea, Ujú. totalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo dices: "Ah, caray", ¿no? Hay muchas similitudes, desafortunadamente, con pues, con la realidad que estamos viviendo a nivel social, a nivel político y, pues, mundial, además, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Alex Garland está siendo una suerte de visionario pitonizo, ¿no?
de que está, o sea, está leyendo muy bien lo que está sucediendo actualmente en el mundo, lo que el cómo estamos viviendo, lo que se le conocería como el Zeitgeist, ¿no? Además, es uno de los papeles que el cine tiene, no porque tenga que hacerlo, sino porque lo ha cumplido a lo largo Sí. de su propia historia, ¿no? Representar nuestra realidad y darnos la oportunidad de meditarla. De entrada, nada más para hablar poquito más de Templo de Huesos en particular, aunque por supuesto tenemos que hablar de las 3 películas. Nos falta una en la trilogía, esto lo voy a decir nada más a manera de contexto. Se estrenó hace, ¿qué era? 2002, cuando se estrenó Exterminio, la primera, Exterminio, sí, 28 días después. se Ujú. llamó. Y pues bueno, peliculón, transformó al cine de terror, transformó al cine de zombies, probablemente inauguró el subgénero zombie para infectados. Ese es un debate que sigue vivo en Reddit. Yo cada vez que me meto a ver cómo hay que llamarle a estos pobres rabiosos, todavía siguen debatiendo y eso está padre, ¿no? Porque es un género ahí vivo, es una película muy, muy, muy viva. 28 años después, el año pasado, se estrena la secuela verdadera. Hay una ahí en medio que medio hacen referencia en estas dos, porque se va a cerrar la Ujú. historia con una trilogía, pero el propio Danny Boyle no está muy seguro si quiere señalarlo o no. El asunto es que estas 3 películas, Exterminio o 28 días después, Evolución, y Ujú. luego Templo de Huesos, que es la que estrenó a inicios de este año o a finales del Sí, pasado, sí. depende de dónde nos escuchen, ¿no? Porque Ujú. estrenó primero en otros países y va a haber una tercera película con la cual se va a cerrar esta historia. Y Alex Garland es el guionista de las 4, Sí. de esta última trilogía y de la primera de hace 28 de años. Y Alex Garland también es el guionista de Guerra Civil, que al mismo tiempo dirigió. Y la teoría de este podcast, y hacia allá iremos hacia el final, es que cuentan la misma historia y que esa historia es la que estamos leyendo en los periódicos y viendo en las noticias todos los días. Hacia allá nos vamos a mover después, hacia Sí. el final del podcast, Edna, de entrada. Estas 2 Exterminio, ¿te gustaron a ti como experta, como directora del Festival Macabro, que tienes que ver terror de todos sitios, de todos los años, todo el día? ¿Cómo las evaluarías así rápidamente? Bueno, la primera definitivamente a mí me encantó, ¿no? O sea, esta película que dirigió Danny Boyle, ¿no? Basada en el, bueno, con el guión de Alex Garland, con Cillian Murphy, o sea, en gran plan, ¿no? Ya lo platicamos, creo, si no me equivoco, en un episodio por acá Sí. de Cine Garage. Sí, o sea, es una, película donde, pues sí, de repente los zombies, digo, ahora ya es mucho más común, ¿no? Pero estos zombies que más bien eran infectados, ¿no? Que es Ujú, importante que, bueno, ya dentro de este subgénero, se habla de la diferencia entre el zombie y el infectado, ¿no? Que el zombie es el muerto viviente y el infectado de alguna manera también muere, pero revive completamente, transformado y en el caso de Exterminio está infectado por el virus de la ira, ¿no? ujú. Porque así se plantea, al principio y eso, bueno, eso justamente hace que la película sea ciencia ficción, ¿no? Ya que la causa es, por un fallo, científico, ¿no? Por un Ujú. un experimento ahí raro Mal y bueno, logrado. y mal logrado, ¿no? Que casi siempre es como funciona en este tipo de películas. Entonces, pues bueno, tenemos esta diferencia de estos infectados que, eh, vuelan, corren así, rapidísimo, ¿no? Y pues bueno, inmediatamente en el ataque, pues, convierten a sus víctimas en otros como ellos, ¿no? O sea, los infectan del virus de la ira, ¿no? A mí lo que me parece bien interesante también es cómo, o sea, estamos hablando del principio de este siglo, ¿no? Que esta Sí. película es de esas, que llegó justo con el nuevo siglo, y cómo ha ido al mismo tiempo que, inició este planteamiento pues, de infectados por la ira, hemos llegado a lo que
estamos viendo a través del ojo de Alex Garland, bueno, y Ujú. de sus guiones. Me voy directo al Templo de los Huesos, ¿no? Vete, vete, vete. Que pues ya pasaron muchas cosas, ¿no? De acuerdo a lo que sucede ahí, ya pasaron muchas cosas. Pues aquí encontramos a un personaje que es un doctor, ¿no? Que bueno, a la vista parece todo menos un doctor, ¿no? O sea, Sí. podría ser me parece que es importante resaltarlo, ¿no? Porque al final de la película creo que tiene mucho que ver lo que se percibe, físicamente en las personas de lo que realmente son, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho de la película, ¿no? Pero bueno, vamos, yendo por partes, creo que sí el que nos topamos con este doctor que ya sabe qué es lo que pasó, ya sabe qué fue, quiénes son estos, pues, estos, infectados, ya sabe qué es lo que les pasó, que hay un virus, que están enojados, que es producto de la ira, y de alguna manera lo que está haciendo es experimentar para tratar de curar ese Ujú. virus, ¿no? Ahora, con quien empieza a tratar No es cualquiera. no es cualquiera, ¿no? Es Samson. El Sí. personaje se llama Samson, y que es así individuo gigantesco, este, que bien podría ser un luchador, ¿no? Ahí también ya hubo una evolución, ¿no? O sea, eso, pues, obviamente no se ve en la película, pero ya lo intuyes, ¿no? Que ya hubo una evolución incluso en estos infectados, ¿no? Los infectados se pueden reproducir, Se ¿no? pueden Ya reproducir, sí, ya está ya surgiendo cierto tipo de organización, porque este Sansón, pues, tiene como un grupo de sí, seguidores, ¿no? Él sí, él sí, va sí, como llevándolos, como si fueran su rebaño. O sea, empiezan, sí, y eso lo decía yo en mi crítica a la película, empiezan hasta cierto punto a humanizarse, sí, como a dejar de ser esta horda incontrolable, caótica, y empiezan a acercarse a su lado humano a través de esta organización que se explica desde el nombre de la película por la evolución. Sin embargo, la ira lo sigue dominando. así es. Y bueno, ahí a mí me gustaría mucho, hacer la mención de una película de Romero, o sea, me voy a salir un poquito del universo de Alex Garland, No, no, pero no, está bien. creo que tiene mucho que ver, ¿no? De George A. Romero. De George A. Romero, exactamente, ¿no? Esta película que se llama, si no me equivoco, es el Día, de los Muertos, el, Day of the Dead, ¿no? Que, están ya, atrincherados, digamos, los que son, humanos, ¿no? Los humanos están atrincherados, pero ya los zombies que los están acorralando ya tienen, cierto, raciocinio, ¿no? O sea, ya se organizan, ya son como un colectivo que se organiza, ya no es el caos de que, pues, cada quien va para su lado nada más buscando cerebros, ¿no? Sino Ujú. que ya, hay un colectivo. Entonces, justamente, yo recordé mucho esta película cuando, aparecen estos otros, infectados en la película de El Templo de los Huesos, porque dije: "Es que es una cosa similar", ¿no? Entonces, de alguna manera los 2, ¿no? Que están planteando como dentro del mismo, subgénero, están planteando que después de un tiempo se puede haber una humanización, ¿no? De toda esa, Ujú. pues, toda esa gente que está, completamente despersonalizada, ¿no? Que no tiene raciocinio alguno y que nada más están, o sea, unos son muertos vivientes y los otros están infectados por un virus Claro. que los tiene nublados por completo y los tiene enfurecidos, ¿no? Pero digamos que el fondo es muy parecido Es muy de las 2 parecido. películas, ¿no? Entonces, Sí, ahí es donde a mí se me hace interesantísima la figura de Alex Garland, porque, más allá de que esté planteando ahí sus inquietudes sociales y políticas, porque creo que la película las tiene, está estudiando a otros escritores y a otros guionistas y a otros directores. Evidentemente, volteó a ver a sí, George A. Romero y tomar la idea y decir: "Esto me sirve a mí para contar esta historia". Okey, vamos a poner punto y aparte en este momento, porque el planteamiento del podcast es ¿y qué ocurre con Guerra Civil? Si me permites describirla y ya tú me corregirás, Guerra Civil cuenta exactamente la misma historia. En un país que es Estados Unidos, hipotéticamente surgió una revuelta
militarizada. No es necesariamente que se enfrente el ejército A contra el ejército B. Tenemos una cierta desorganización entre saber quién va contra quién. Todos van contra todos. Es decir, el descontento por cualquier causa que ustedes quieran inyectarle, porque la película no lo explica y no lo plantea porque no le interesa hacerlo, ese no es el punto de la película, sería el equivalente a, ¿no?, los infectados que andan dando vueltas, no hay organización. Pero a través de los ojos, en 28, en Exterminio, tanto en Evolución como en Templo de Huesos, nuestros ojos son los de un niño, ¿no? Un niño que va creciendo. Él nació después de todo lo que nos acabas de contar, Edna, y él no conoció el mundo previo, un poco lo que Ujú. ocurre en The Last of Us. Y él va conociendo lo que está pasando, esta historia que nos cuenta la película. Acá, en Guerra Civil, esos ojos son de una periodista muy joven, fotógrafa, que siguiendo a una de sus estrellas del periodismo, entra a las entrañas de esta guerra civil, que es como se le llama a través de la película, y encuentra un país completamente dividido, pero en suborganizaciones, es decir, hay como 8 frentes distintos, nunca se nos dice por qué pelean ni para qué, simplemente van uno en contra del otro, y podríamos, porque creo que la película lo deja muy claramente, especialmente con el papel de Jesse Plemons, que ahora está en la Ujú. boca de todo el mundo porque no lo Sí. nominaron al Oscar, con lo cual yo estoy de acuerdo que lo deberían de haber nominado, quiero decir. Nos damos cuenta que este estallido militarizado en Estados Unidos no solo es, y ahora vamos a esa segunda parte, no solo tiene como uno de sus fundamentos la radicalización en particular hacia regímenes totalitarios, fascismo puro y duro, igual que en Exterminio, sino que es gente y es un país infectado también de ira. Creo que en Guerra Civil, Alex Garland dice, este país está infectado por la ira, y ahí es donde creo que podemos encontrar vínculos muy claros entre las dos películas. No sé si estoy yendo muy lejos, Erna, ¿tú qué opinas? Bueno, yo la verdad es que cuando la vi, sí, me tardé un poquito en verla, me acuerdo que me la habían recomendado mucho, así como de: "No te pierdas esta película, está muy buena", y así, ¿no? Y bueno, ya que la pude ver, sí me quedé muy sorprendida, ¿no? La visión del cine, al que estábamos acostumbrados, sobre todo, bueno, si viene de Hollywood, es que ese tipo de cosas pasaban en otros países. Sí, Pasaba en África, en Latinoamérica, en Europa, hasta en Europa, pero también tampoco en toda Europa, sino como en Europa del Este allá en normalmente, los ¿no? O Cárpatos, sea, ¿no? En los ya ajá, Balcanes, sí, 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 sí. sí, sí. O sea, como que eran lugares, muy muy, lejanos a lo que es la idea del de Occidente, ¿no? Y de repente, pues, resulta que ya aparece, este tipo de revueltas, ¿no? Y de enfrentamientos en el país que hasta cierto punto así ha sido el faro de Occidente, o sea, nos guste o no, así había sido, ¿no? Sí, sí, por mil razones y así Por pasó. vienen razones buenas y malas, pero así ha sido, ¿no? Sí me pegó hasta cierto punto así mentalmente, dije: "Guau, Claro. esto sí está, sí me parece muy fuerte que alguien ya se haya atrevido a plantear que es un país que está con unos problemas muy serios", ¿no? En decadencia. Y como tú dices, ¿no? O sea, sí, la gente está enferma de ira, o sea, hay mucho odio, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza a tocarse con la otra, definitivamente, ¿no? O sea, una es la ira completamente irracional y la otra también, ¿no? Aunque no son zombies ni infectados, Sí, es exactamente. también, ¿no? O sea, es una cuestión irracional totalmente, ¿no? Entonces, o sea, hay una línea en el discurso de Alex Garland, ¿no? En lo que le interesa, lo que le preocupa incluso, ¿no? Sin y que lo que me gusta también es que no lo explica realmente, ¿no? Que Claro, luego nos lo esas dejan de sí, tarea, pues que sí. luego porque luego ese es el problema, ¿no? Que luego al final aparece una escena donde te explica toda la película y, pues, ya, y gracias, ¿no? Y ahí es donde le dan en la torre a la película, ¿no? Y, o sea, haya estado bien, haya estado mal, sí, a mí no me gusta tanto que me la expliquen, ¿no? Sino que nos dejen como este lugar justamente para el diálogo o para, imaginar, qué más, por dónde van, ¿no? Que es además uno de los sellos de Alex Garland, ¿no? Sus finales son como de, ahí se las dejo, Son finales muchachos, abiertos.
Sí, yo Sí, ya acabé. Ahí se las dejo. Lo que sigue después es de sí, ustedes. sí, sigan, ahora sí que ahí piensen en lo que les cuento, ¿no? Y pues ahora sí que se abre el diálogo, ¿no? Que eso es lo que es muy, muy interesante. Claro. Entonces, bueno, sí, regresando a Civil War, sí, o sea, para mí me pareció que sí, daba un paso bastante firme a, pues, a una autocrítica, ¿no? De lo que es, ese país y de lo que está viviendo, del odio, de las heridas que tienen aparentemente están a punto de cumplir 250 años, ¿no? Ujú. Como un país independiente, ¿no? Como ya como los Estados Unidos, y tienen muchas heridas, y tienen todavía muchos pendientes a nivel social y a nivel de Claro. identidad, ¿no? Que Sí, eso es algo bien interesante, ¿no? Y, pues, es sí. un caos, tal como se muestra en Civil War, ¿no? Y bueno, también lo que me gusta mucho, es, digo, la parte del periodismo, ¿no? El papel que juega el periodismo, sobre todo ahora que está tan lastimado, ¿no? Y vilipendiado y prácticamente ya no existe, ¿no? Digo, yo que tengo esa formación, sí estoy viendo así como de, todo lo que uno aprendió en la escuela, ¿no? Y yo sé que tú también tienes la misma Lo acaban formación. de tirar por la No, todo barda. lo que uno aprendió en la escuela ya no existe más, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí. todo ese rigor que se empeñaban en enseñarte y que, bueno, obviamente la gente que se formó en la calle, haciendo periodismo también lo aprendió, ¿no? Y ahora eso ya no existe, ¿no? Entonces, también vemos cómo, de alguna manera, el papel que hace Kirsten Dunst de esta, periodista que ya además es una periodista veterana, Ujú. que tiene muchísima experiencia como fotoperiodista, sí me parece que encarna perfectamente bien esta parte en la que, pues, ya se sabe parte de un mundo que ya no existe, ¿no? Y Ujú. entonces está viendo, pero a la vez, pues, es una persona dura porque ha vivido muchas cosas y ha visto muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, cómo se va, desmoronando. Y ahí es donde yo le encuentro también similitud con el doctor que interpreta a Ralph Fiennes, ¿no? Ustedes ya se suscribieron al Patreon Cine Garage, háganlo. Vayan directamente a www.patreon.com/cinegarage, elijan su nivel de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita que tenemos activada para ustedes y disfruten a través de esa suscripción del contenido que generamos para la gente que ya está ahí, para los Patreons Cine Garage, para la familia exclusiva que tenemos ahí. En esta ocasión quiero agradecer de manera personal a nuestros Patreons Jorge Trip, Luis Antonio Esquivel Andrade, Leonardo Díaz, Adriana Retamares, Lucía Hernández, Jessica Leiva, Marco, Viviana Salcedo, Gustavo Ordaz, Jan Osorio. Ellos y ellas ya disfrutan de ese contenido exclusivo en www.patreon.com/cinegarage. Críticas a los estrenos en cine, críticas a los estrenos en televisión. También tenemos críticas y revisiones de series, tenemos reuniones con nuestros Patreons, a veces de forma física, a veces a través del Internet. Tenemos cobertura de festivales, entrevistas, muchísimas cosas que solamente la gente suscrita al Patreon Cine Garage puede disfrutar. Háganlo, tomen la prueba gratuita, luego deciden si se quedan o no. Nosotros, con la suscripción que ustedes abonan ahí en nuestro Patreon, podemos seguir produciendo este podcast tan exitoso, tan escuchado y tan querido por tanta gente a la que siempre agradeceré. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage. Vamos a volver al doctor porque, como dices, ahí hay similitudes entre los personajes. Pero también ahora nos hablas del doctor, que creo que es determinante que él sea el científico y que esa Ujú, ciencia se enfrente a la superstición. Ahí lo voy a dejar. Pero antes hablabas de la decadencia del periodismo, de esta era en donde estamos viviendo de la posverdad, de la desinformación, que es muy presente el papel y cómo funciona en Guerra Civil. En Exterminio, planteándonos un mundo completamente distinto en cuestión de circunstancia, pero igual en cómo se desenvuelve la sociedad, ya lo vimos. El papel de Jimmy, este especie de líder de una secta, es como la mezcla, ¿no? Del desinformador
y del predicador que pues un poco lo que está haciendo la Casa Blanca en todo su espectro. No voy a hablar nada más de una persona, creo que ya es un equipo operando de manera muy clara entre generar miedo y superstición y desinformación para manipular a la gente que cae en sus redes, que es justo lo que hace Jimmy, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay una conexión en cuestión de preocupación, como decías, entre los exterminios y guerra civil. Generar un mundo en donde todo mundo tenga miedo, todas las personas no sepan, nadie sepa qué es lo que está pasando, y a partir de eso aprovecharse y manipularlas de una o de otra forma. Jimmy se me hace un personaje escalofriante. A ver si nos da tiempo de hablar de él, porque es un mini dictador, ¿no? Podría ser Putin, podría ser Trump, podría ser mucha gente ahí, o podría ser todos también, parte de uno y de los otros. Pero su enfrentamiento con el doctor, con el personaje de Ralph Fiennes, su enfrentamiento ideológico se me hace bien interesante, Edna. Tú querías hablar del doctor, del personaje de Ralph Fiennes, del fan mayor de Duran Duran y de Iron Maiden al mismo tiempo. Así es, ¿no? Además, sí, además, bueno, que hay que decir que la película tiene un soundtrack buenísimo, Sí, ¿no? Sí, o sea, además ochentero, eso es lo que me llama también la atención, lo cual nos indica más o menos la edad del doctor, ¿no? sí, Porque además todavía aprecia los objetos. Eso también es un detallazo, ¿no? El cómo dentro de ese mundo que él pudo rescatar, que era el mundo donde él vivió, ¿no? Y ajá, que ya no existe más, em, tiene los vinilos, ¿no? Que además, guarda así, se nota que es lo que más aprecia, sí. porque es lo que le ayuda a no volverse loco. Y al mismo tiempo es la reafirmación de que el formato físico va a Ujú, vencer ujú, a las épocas digitales en las que estamos ujú. hablando. No, la película tiene muchísimos, muchísimos detalles, pero bueno, Sí, ¿a dónde sí. ibas? ¿A dónde ibas Sí, ahora sí? justo iba a esa parte, ¿no? O sea, además de que es lo que le ayuda a no volverse loco, y bueno, siendo la música una de las artes, de alguna manera está haciendo el guiño de que lo que nos puede ayudar a sobrevivir todo este caos que estamos viviendo, tanto dentro de las películas como fuera de las películas, Sí, ¿no? Está ahí, ¿no? O sea, y es, o sea, la música, la literatura, el cine, o sea, todo lo que son las artes, ¿no? Y creo que ahí le hace el gran guiño, ¿no? Y además, bueno, es lo que te puede, hacer todavía más humano, ¿no? Que es justamente la compasión, ¿no? El ser un personaje amoroso sin ser un, tipo New Age, ¿no? O sea, claro. o sea, otra vez otro tipo de predicador, que puede ser un farsante, ¿no? O sea, hablando pues ya sabes, de amor, pero en un nivel muy superficial, ¿no? Acá Claro, no, no. lo que hace él realmente es un acto de amor, ¿no? Lo que vamos a ver durante la película, que es justo cuando él se encuentra con Sansón, este infectado, ¿no? Al cual empieza, pues, a tratar, ¿no? Pero además lo empieza a tratar de una forma, científica. O sea, Claro, con lo con muy ética. poco que tiene, ¿no? Y además con ética, exactamente. Con lo muy poco que tiene a su alcance en términos de medicamentos, ¿no? Y estudiando una forma de darle un tratamiento, o sea, tal cual, ¿no? O sea, como debe ser la ciencia, ¿no? La ciencia tradicional, ¿no? La ciencia como debe ser, Y ¿no? la Con ciencia ética, comprometida. con compromiso, con beneficio, o sea, para beneficiar a alguien, ¿no? Para recuperar a alguien de ese caos y de esa infección, o sea, para curarlo. Habría que preguntar y habría que averiguar, Edna, cuál guión se escribió primero y cuál guión se escribió después, porque Sería justo lo que acabas de interesante. decir es probablemente la única diferencia que hay entre los dos mundos que plantean Guerra Civil y Exterminio. Estoy hablando de Exterminio, las 4 películas. Ujú. Sé que no hemos visto la última, pero hombre, es indudable que Alex Garland va a seguir el mismo camino. La única diferencia que encuentro entre estos dos mundos que queremos comparar aquí o a través de los cuales queremos dialogar es que en Guerra Civil tenemos un discurso completamente desesperanzado. Alex Garland dice, este país está viniendo abajo y atrás de él va a venir el mundo, ¿no? Nos vamos todos a ir al Sí, hoyo. ¿Qué va a sí. pasar después? No sé, no nos lo explica, como ya dijimos, nos lo deja de tarea. En Exterminio
Por eso me gustaría saber cuál acabó antes y cuál acabó después. Eso nos daría un punto de reflexión todavía más interesante. No lo digo porque mi reflexión lo sea, sino porque creo que el diálogo está abierto entre la gente. En Exterminio sí plantea una posible esperanza, no en cómo vamos a arreglar las cosas, sino en cómo podemos por lo menos sobrevivir a este mundo radicalizado, infectado de ira. Es a través de la compasión, a través de la información real y a Ujú. través de la ética, del compromiso, del sentimiento de comunidad, porque este doctor llega incluso al nivel del sacrificio, ¿no? De Sí, decir, yo voy a sí. hacer lo que yo voy a hacer por los que vienen atrás. No los conozco, no sé quiénes son, no han nacido, pero esto le va a servir a alguien. Algo que no existe en Guerra Civil, que es completamente No. desesperanzadora. Acá sí hay un llamado a la comunidad, un llamado a la compasión, un llamado a la inclusión, un llamado a volver a ser humanos, porque a final de cuentas lo que el doctor con Sansón está buscando es que Sansón pierda el dominio de la ira, o sea, que la ira se vaya de él, que recapacite, que aprenda, que sepa que los demás están a su lado y que se puede trabajar en comunidad, ¿no? A mí, insisto, me gustaría saber cuál acabó antes y cuál acabó Sí, después. sería muy interesante, ¿no? Yo intuiría que Civil War acabó de esa forma, o sea, de esa forma tan desesperanzadora, porque es una película más realista, ¿no? Y creo que sí, lo que estaba hablando era de ya de plano, esto ya, como tú lo dijiste, esto ya se fue al diablo, ¿no? O sea, lo que va a venir después de eso, quién sabe qué va a ¿Quién ser, ¿no? A lo sabe? mejor ni llega a nada, ¿no? O No, sea, pues a lo mejor no llegamos, ¿no? se acaban entre ellos y, pues sí, nos van a llevar entre los pies, ¿no? Porque no hay manera de evitarlo. No quiero, o sea, no quiero ni pensarlo, ¿no? Y la otra, bueno, es hasta cierto punto, al ser un poco más una película más fantástica, como que sí abre la posibilidad, ¿no? De que a través de esa fantasía podamos, encontrar, una esperanza para, pues, salir del caos, ¿no? Y para reconstruir el mundo después de, pues, ese apocalipsis de Ujú. infectados que, pues, se lo acabó, ¿no? ¿Tú crees de verdad que Guerra Civil es más realista? Digo, también hay personajes que se sacrifican y todo aquello. Sí, No sí, es una sí. película tan oscura, lo digo para la gente que no la ha visto. Sí, no es, no es, Command C, ¿no? La Sí, no. la película de guerra que sí es así como de: No, 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 "Ay, no, para nada. ya mejor nos matamos todos en este momento Para después de nada, ver pero eso", ¿no? ¿tú de verdad Sí. crees que es más realista? Porque volteando Exterminio y creyendo yo en las posibilidades del cine en general y del horror en particular y del terror en particular, a través de este mundo hasta cierto punto exagerado que plantean en los exterminios, nos está planteando una realidad tremendamente cercana, Edna. O Ujú, sea, la ujú. instauración de un sistema de control fascista, el grupo de los Jimmys, es una representación de No, una parte de la sociedad. tal O cual. sea, sí está hablando de cosas que, repito, estamos viendo en la televisión todo el tiempo, la radicalización política demostrada en el dominio sobre los Jimmys pequeños, para Sí, llamarlo no, así. mira, a lo que me refiero justamente con que es más realista es en la forma en que está planteada, ¿no? Okey, Sino que, o sea, a través del periodismo, a través de soldados, o sea, digamos, gente real, por decirlo de alguna manera, ¿no? okey. El otro, bueno, son los infectados, es este hombre que vive como una especie de, pues es que viven como cavernícolas, ¿no? O sea, yo incluso eso pensé, ¿no? Cuando vi, sobre todo cuando empieza a trabajar con Sansón, que es el Ujú. infectado con el que empieza a hacer incluso como amistad, ¿no? Es prácticamente su único amigo, aunque Es su paciente. lo tiene que tratar para que no lo ataque, ¿no? Sí. Y a partir de ese tratamiento, pues lo empieza a curar. Entonces, yo sí me quedé pensando, dije: "Es que este hombre es como si fuera un cavernícola", ¿no? Entonces, él mismo tiene que ir repitiendo de alguna manera todo ese camino, de evolución que ya se vivió en algún momento, ¿no? O sea, está partiendo de cero, Sansón, Ujú. ¿no? Y a partir de eso tiene que construir una nueva civilización. Entonces, de ahí, por eso digo que en Civil War es un poco, los Ya. personajes son más realistas, no tanto las situaciones, sino como los personajes, ¿no? Que son más,
la periodista, la aprendiz de Sí, periodista, te los los puedes encontrar militares, o sea, en cualquier todos, lado, ¿no? sí. Sí, o Sí, sí, sea, sí. los políticos, a todo, ¿no? Y bueno, sí, creo que vale mucho la pena hablar de los Jimmys, ¿no? Sí, Este, venga. digo, aparece este grupo como si fuera una pandilla, ¿no? Es como una pandilla dentro de, además de, como si no fuera suficiente, que hubo un caos, que que hubo toda esta apocalipsis de infectados, ¿no? Que se acabó la civilización tal como se conocía. De repente aparece un grupo pues como una pandilla, ¿no? Que es como una pandilla que Son siguen a niños un líder, perdidos. ajá, Sí, que siguen a un líder y además se ponen una peluca muy similar a para la de su parecerse a líder, él. ¿no? Para parecerse a Sí. su líder. Y todos traen como vestimenta, no sé, como de tipo urbano, ¿no? Ujú, ujú. Muy gringo, pues, muy de la moda, que le llaman la moda urbana, ¿no? Con las cadenas y la ropa deportiva, o sea, todo eso, ¿no? Em, y bueno, el tipo, pues, es una especie como de predicador, como bien lo describiste, pero predicador tipo, de estas iglesias, eh, newborn, ¿no? Que son muy comunes en Estados Unidos, que hay muchísimas, y que, pues sí, o sea, tienen un comportamiento de sectas, ¿no? Entonces, de alguna manera, Jimmy, que tiene a los Jimmys, ¿no? Son una secta, ¿no? Pero Sí, no, además lo una son. secta hiperviolenta, ¿no? Sí, Que claro. además empezamos a ver en la película que hacen, o sea, no se andan con por las ramas, ¿no? O sea, la violencia que generan es brutal, ¿no? Entonces Ahí déjame disentir, la violencia a la que se les lleva, porque todos ellos, en este dominio psicológico que Jimmy está ejerciendo sobre los chicos, son orillados a ejercer esa violencia. sí, O sea, sí hay un dominio muy claro del líder sobre ellos a través del miedo, porque él ujú, les dice: "El que no me haga caso, o sea, no es que se vaya, nos lo echamos. sí, Y así a es. quien nos lo echemos, el diablo va a venir a recogerlo". O sea, sí hay Sí, una manipulación bien intensa. No, es de nuevo, es la implantación de la ira en sus súbditos y a través de eso de su dominio, sí, bueno, que es fascismo puro, o sea, así opera el fascismo. totalmente, ¿no? Sí, pero bueno, ahí creo que incluso podría ser diferencias dentro de los mismos integrantes Ah, de claro. este culto, ¿no? Porque Garland tiene la decencia de humanizarlos y decirnos no Porque todos son están iguales, justo los que están obligados y otros que están completamente convencidos de que esa es convencidos. la forma, ¿no? Esas son las formas, eso es Sí, así debe de ser y es la única forma de vida, ¿no? Entonces, y creo que eso es lo que sucede también en toda la gente que lo sigue, o sea, unos se dejan llevar, otros están plenamente convencidos y otros dicen: "Mejor le sigo la sí, corriente, no va a ser que me para maten o que vivir. me o que me, pues sí, que me vayan a matar, ¿no? Entonces, de ahí que sí que sí es muy interesante, digo, representado por 5 o 6 personajes nada más. Con eso. Cada uno representa como este tipo de personas que, pueden, formar parte de estos cultos, ¿no? Claro, que ahí Garland nos deja la pregunta, ¿tú qué harías? ¿No? Porque aquí está Sí, el que está convencido, aquí está el que tiene dudas, aquí está el sí, que piensa de esta forma, aquí está el que nomás está sí, callado para que no lo volteen a ver y nos deja la pregunta, ¿tú qué sí. harías? Es el de, si no me muevo, no me ven, ¿no? Sí, sí. Sí, Más allá de todo ese análisis, que yo a la gente le invito que revisen las películas, que las vuelvan a ver, las tres que tenemos, de Exterminio y Guerra Civil, más la cuarta que seguro va a estar buena, Danny Boyle prácticamente tiene una carrera infalible, tiene por ahí 2 o ujú, 3 baches, nada del otro mundo. Yo les invito a que las revisen. sí, Ya saliendo de Guerra Civil, que es muy intensa, y les recuerdo a la gente, aquí abajo les voy a dejar las ligas para que las encuentren en plataformas sin ningún problema. La iconografía visual desde el horror mm. de Templo de Huesos, Edna, danos rápidamente tu opinión de, a mí me parece impresionante lo que hicieron con todo lo que se ve y cómo se ve, incluidos los actos brutales de violencia a través de los Jimmys. Visualmente la película para el horror es muy propositiva, ¿no? Sí, no, definitivamente. Mira, bueno, ahí vemos ciertas referencias al torture porn, ¿no?
sobre todo al principio, ¿no? Primero hay como juego en el cual alguien tiene que justificarse para poder ser parte de eso, ¿no? Y bueno, ahí también me resuena un poco Naranja Mecánica, ¿no? Claro. O sea, también es una banda muy similar a la de Alex, ¿no? Que el protagonista de Naranja Mecánica, que funcionan más o menos de forma similar, ¿no? El dominio es el mismo. En cuanto a su forma de la dinámica interna y también pues la forma de aterrorizar a la gente, digamos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por el otro, las cadenas que usa Sí. Jimmy, ¿no? Jimmy, el líder, que usa la cruz invertida, ¿no? Entonces, además, en ningún momento dicen Dios o el diablo. No. Salvo ya estamos fuera de eso, sí. Estamos más allá ahora sí que estamos más allá de Dios y del diablo, ¿no? Sí. Ahí se usa mucho, bueno, te dicen por qué lado van cuando ves que trae la cruz invertida, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, pues son satánicos, ¿no? O se pretenden satánicos. O por lo menos no son angelicales, lo podemos poner así. No. Exacto, ¿no? O sea, es un culto de alguna manera que pretende ser satánico, ¿no? Porque además nunca hablan de Satanás, hablan de Old Nick, ¿no? Sí. Entonces, dices, ¿quién demonios es Old Nick? ¿Y tú has visto? Pues sí lo he visto, ¿no? Y además nada más me habla a mí y esas cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos toda esa iconografía. Y por otro lado, el doctor que vive en un cementerio, ¿no? Uh-huh. Pero no es un cementerio clásico. Es un cementerio que es un osario, ¿no? Y lo que vemos son columnas de huesos, ¿no? Y pues obviamente que la interpretación tradicional de eso es que ahí existe el mal, ahí vive el mal, ¿no? O sea, ves huesos, ves Claro. calaveras Lo que nos han dicho es que ahí habita el mal. Ahí habita el mal, ¿no? O sea, el inconsciente nos lleva a ese punto, ¿no? Y bueno, vemos al doctor, pues podría bien parecer un más sacerdote de Satán que el mismo Jimmy, ¿no? Sí. Entonces, pues de ahí está todo invertido. Sí, está todo invertido, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo el doctor, que eso me gustó muchísimo, ¿no? Es decir, y bueno, ¿por qué está todo esto así? Pues porque es un homenaje que yo le estoy haciendo a todos los que ya murieron. Claro. ¿No? O sea, es un memorial. Es un memorial. No es ninguna cosa satánica ni mala, ¿no? O sea, esto es un memorial. Esto es para que se les recuerde a ellos, ¿no? A los que ya no están. Eso es bien bonito. Y eso está muy bonito. Pero sí, la forma en cómo está presentado, pues evidentemente las buenas conciencias cristianas, ¿no? Dirían, ahí vive Satanás, ¿no? Ahí vive el diablo. Resulta que está todo al revés, que y es resulta que es todo lo contrario. Una de las movidas geniales del guión de Alex Garland, y por supuesto, pues bueno, no la hemos mencionado, pero la directora de esta segunda parte es Nia Da Costa, una directora que prácticamente está empezando, tiene por ahí 2 peliculitas más o menos. Aquí demuestra que cuando le dan chance puede hacer cosas realmente interesantes. Edna, mil gracias de verdad por haber venido a comentar estas 4 películas. Vamos a ver qué pasa con el cierre. Yo repito, tengo mucha confianza tanto en Alex Garland como en Danny Boyle. Te quiero agradecer mucho tus ideas, tus reflexiones, que nos tengas al tanto de Macabro. Todavía no hay información, ¿verdad? Tenemos que esperar hasta verano. No, pues todavía lo que les podemos avanzar es que vamos a cumplir 25 años. Sí. ¿No? Que es el 25 aniversario de Macabro y que bueno, que tenemos las convocatorias abiertas todavía. Entonces, sí, estamos en plena planeación del festival y bueno, pues ya tendremos pronto noticias de lo que viene, porque sí estamos trabajando mucho para hacer un buen festival, una buena celebración. Te agradezco muchísimo, Eric. Ojalá Danny Boyle acabe a tiempo la película para meterla a la convocatoria festival. Ojalá, así lo esperamos. Mil gracias, Edna. Muchas gracias a ti también, Eric. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa
para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.